¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Periferia, Superficie e Irracional. El aprendizaje esperado es: calcula el perímetro de polígonos y de círculo, y áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. El énfasis es analizar la construcción de las fórmulas del perímetro y área del círculo. Nuestro resumen dice así: los círculos son figuras planas y cerradas, pero no forman parte de los polígonos, ya que el círculo se encuentra formado por un infinito número de lados, los cuales forman una curva cerrada. Esta figura es muy común en la vida diaria, ya que la puedes observar en objetos que utilizas normalmente, por ejemplo en las ruedas de una bicicleta, la base de los cilindros donde tomas agua o incluso en tu cuerpo, en el iris de tus ojos. Es importante establecer la diferencia que existe entre circunferencia y círculo. Se podría definir la circunferencia como aquella figura generada por una curva cerrada, sin vértices ni ángulos. Es bidimensional y tiene un radio que es la distancia, siempre la misma, que hay entre cada punto de la curva cerrada y el centro de la misma. Generalmente, a la circunferencia se le confunde con el círculo, que en realidad es el área delimitada por la circunferencia. En todo caso, la circunferencia podría ser el perímetro del círculo. Existen líneas notables en la circunferencia, pero en esta sesión utilizarás solo dos: el diámetro y el radio. Podemos definir el radio como un segmento de recta que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la circunferencia. La circunferencia tiene un número infinito de radios. El diámetro se define como un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, pasando por el centro del círculo. Cabe mencionar que el diámetro es el doble de la longitud del radio. Para determinar las longitudes de la circunferencia y el diámetro, utilizaremos estos tres objetos. Te invitamos a que busques en tu hogar tres objetos en donde observes un círculo, y a que tomes las medidas de la circunferencia y del diámetro. Registra las medidas de la circunferencia y su diámetro para determinar qué relación existe entre estas. Elabora una tabla con la siguiente información. En la primera columna registra el objeto. Como ejemplo, en este caso utilizaremos la base de un cilindro para agua, un disco de acetato y un hula hula. En la segunda columna, la longitud en centímetros de la circunferencia. En la tercera columna, la longitud en centímetros del diámetro. En la cuarta columna se encuentra la relación entre la longitud de la circunferencia y la longitud del diámetro, expresada como la razón circunferencia sobre diámetro. Los resultados para estos objetos fueron los siguientes. Observa que los cocientes de las relaciones que existen entre las longitudes de las circunferencias y la longitud de sus diámetros son 3.138, 3.139 y 3.151. Estos números tienen algo en común. Su valor se aproxima a una constante que representa un número importante que queremos destacar, es pi, el cual tiene un valor aproximado de 3.1416. Pi es también un número irracional, lo que quiere decir que no se puede expresar como una fracción exacta. 22 séptimos se acerca más al valor de pi, pero no es pi en realidad. El reto de hoy es el siguiente. Como reto, ahora te proponemos calcular la longitud de la circunferencia de los siguientes círculos. En la imagen puedes observar dos círculos, el primero de color azul con un radio de 1.3 centímetros y el segundo en color rojo, cuyo radio mide 10 centímetros de longitud. Toma en cuenta que utilizarás el valor aproximado de pi, que es 3.1416. Proseguiremos con la clase español, titulada Una selección más conveniente. El aprendizaje esperado es: participa en la presentación pública de libros. El énfasis es elegir materiales de interés general. Nuestro resumen dice así: participa en la presentación pública de libros con énfasis en cómo elegir materiales de interés general. A lo largo de tu vida has leído, seguramente, una buena cantidad de libros, ya sea por tarea o por gusto personal. Generalmente, cuando los leemos, sin importar si son de tipo informativo o literario, identificamos algunos elementos que los caracterizan y hacen que nos llamen la atención, y a partir de ahí, es casi seguro que nos generen una opinión sobre aquello que estamos leyendo. Como parte de nuestra vida social, los seres humanos constantemente compartimos y comunicamos nuestras experiencias y opiniones a otros mediante la conversación o la escritura. Se trata de un acto humano, valioso, que nos permite interactuar con los demás. Estas opiniones y experiencias reflejan nuestra manera de ver las cosas, y al compartirlas y escuchar las de los demás, ampliamos nuestros conocimientos a partir de diferentes puntos de vista. A lo largo de tu educación primaria, leíste distintos géneros y probablemente comentaste el contenido con tus compañeros, amigos o familiares. Tal vez porque la historia te gustó o porque pensabas que a ellos les interesaría el tema, aunque no todos tenemos los mismos intereses o gustos, y esto es normal. Primero, piensa en las obras literarias e informativas que has leído durante este y ciclos escolares anteriores. ¿Cuál te parece más interesante y por qué? ¿Crees que ese libro pueda ser de interés para los demás?
¿Por qué? Ahora reflexiona sobre los libros que has leído a lo largo de tu vida y que más te han gustado y contesta lo siguiente. ¿Qué aspectos te hacen recordarlos? ¿Qué detalles recuerdas con más claridad? ¿Por qué crees que sea así? ¿Consideras que entre esos libros hay alguno que te gustaría que otras personas leyeran? Piensa en los libros que te gustaría compartir a partir de las respuestas anteriores. De esa manera, vas a poder entender a las personas con quienes vayas a compartir esta información. Hasta aquí, has reflexionado y pensado sobre algunos de los materiales de interés general que podrías compartir, pero todavía no tienes títulos concretos que puedan resultar atractivos como propuesta. Por ello, verás cómo seleccionar un texto literario para que resulte aún más fácil la elección de los mejores títulos para leer y después compartir. Existen varias estrategias para seleccionar un texto para su lectura. Primero, hay dos importantes preguntas que debes responder antes de empezar a buscar títulos de tu interés. Estas son: ¿cuál es el objetivo de la lectura? Es decir, ¿por qué y para qué vas a leer? Lee estas posibles respuestas. Para conocer más sobre los textos literarios, por placer o por gusto, porque lo dejaron de tarea. Puesto que el propósito de esta sesión es reflexionar sobre cómo elegir material de interés general, vas a leer para encontrar textos que le interesen a un gran número de personas y que por lo mismo puedas compartir y recomendar. También existen ingredientes o puntos importantes para seleccionar un texto, los cuales son el interés por algún género literario, como el narrativo, el lírico, el épico o dramático, o por un subgénero específico, como el cuento, la novela o las obras de teatro. Los conocimientos literarios previos, esto es, si has leído algo parecido, si te gustó o no y por qué. La accesibilidad a los textos, si tienes los ejemplares en casa o con algún familiar, o si tienes una biblioteca próxima a casa. La extensión, si te agrada leer y tienes el tiempo para leer textos largos o si prefieres, y es conveniente por recomendación, leer textos breves y cortos. Otra manera en la que puedes realizar esta selección es siguiendo criterios como estos: por autor, por tema, por corriente literaria, por subgénero, por título, por lengua o por país. El reto de hoy es el siguiente: tratarás de seleccionar un material de interés general. Primero, busca un libro. Recuerda que debes buscar de acuerdo con tu accesibilidad, ya sea en su casa, en las casas de tus familiares o en bibliotecas físicas y digitales. Luego, observa los libros, desde la portada hasta los colores y gráficos, imágenes, dibujos que atraigan tu atención. También, identifica las partes del libro. Lee el índice y analiza cómo está dividida la obra, capítulos, apartados, secciones, entre otros. De esta manera, podrás localizar cualquier información que te dé una idea general sobre su contenido. Selecciona varios libros, explora libremente los libros y elige varios. Lee el título, subtítulos, autor, sinopsis de la contraportada, justifica por qué lo elegiste y comenta por qué invitas a leerlo. Asimismo, revisa alguna nota preliminar, como un prefacio o introducción en la que puedas obtener información adicional sobre la obra, como datos del autor. Y por último, practica tu recomendación. Planea qué vas a decir, cómo lo compartirías, qué recursos necesitas para interesar a los demás en tu lectura. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de biología, titulada Las asombrosas noticias, top 10 de los ecosistemas. El aprendizaje esperado es: infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. El énfasis es integrar el papel de las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones. Nuestro resumen dice así: para distinguir algunas de las relaciones de competencia intraespecífica e interespecífica, así como de depredación que se llevan a cabo entre las especies, describirás algunos ejemplos en la sección que hemos llamado Las asombrosas noticias, top 10 de los ecosistemas. Antes de iniciar con el top 10, te retamos a recabar la información más importante con ayuda de la siguiente tabla comparativa. En la tabla se reúnen los elementos más importantes que se presentarán en el top 10 y están relacionados con el aprendizaje esperado, por ello te invitamos a completarla. Para esta lista seleccionamos 6 ecosistemas emblemáticos del mundo natural, realizando un recorrido desde la selva hasta la tundra. En ellos identificarás las distintas interacciones entre organismos relacionados con la depredación y la competencia, y cómo éstas influyen en el equilibrio dinámico de los ecosistemas. El primer ecosistema se encuentra cerca del Ecuador, donde la temperatura tiene poca variación y las elevadas precipitaciones se combinan para producir el ecosistema terrestre más diverso. Hablamos de la selva tropical, dominada por un extenso follaje que se mantiene verde durante todo el año, y podemos observar en las diversas capas de vegetación que mantiene a una enorme variedad de seres vivos como escarabajos, pequeños mamíferos, aves, así como lagartos, serpientes y ranas. Es aquí en donde conocerás la primera interacción. Número 1. Las plantas, especies en constante competencia. La selva tropical destaca como un ecosistema megadiverso,
donde todos los organismos se encuentran en constante competencia. Debido a los altísimos árboles que alcanzan hasta 50 metros de altura, solo alrededor de 2% de la luz solar llega al suelo, donde las plantas con frecuencia tienen enormes hojas verde oscuro, adaptación que les permite realizar la fotosíntesis con luz tenue. Cuando una planta crece demasiado próxima a otra, es muy posible que al estar tan cerca, las hojas se solapen y se den sombra a sí mismas, lo que produce competencia para captar una mayor cantidad de luz. Esta competencia es un factor muy importante que determina la biodiversidad y la densidad de las comunidades vegetales que ayudan a estabilizar el clima en el mundo, favorecen el ciclo del agua y los suelos fértiles al producir materia orgánica, además de ser fuente de alimento y refugio a muchos otros seres vivos. Número 2. La especie sombrilla, el águila real. Los bosques templados son comunidades dominadas por árboles altos, que habitan en un clima templado y frío. México contiene 50% de especies de pinos y cerca de 33% de los encinos del mundo. La flora y fauna de los bosques templados también son diversas, aunque no tanto como las selvas. Muchos animales emigran o hibernan durante el frío del invierno. En este ecosistema encontramos a un depredador formidable, el águila real, que se distribuye a lo largo de las Sierras Madre, Occidental y Oriental. Número 3. Los arrecifes de coral. Los arrecifes del coral, formados por esqueletos de carbonato de calcio de los corales que se han acumulado a lo largo de miles de años, también son megadiversos, pues son hogar de más de 90.000 especies conocidas y sus esqueletos brindan anclaje, cobijo y alimento para una comunidad extremadamente diversa de algas, peces e invertebrados. Número 4. Un pequeño depredador. La vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo, se localiza en el norte del Golfo de California y es endémica de nuestro país, y está en peligro de extinción. Dicha especie vive en lagos turbios de pocas profundidades a lo largo de las costas, porque poseen un alto contenido de nutrientes que a pequeños peces, calamares y crustáceos que les sirven de alimento, localizándolos por los sonidos de sus movimientos. Número 5. El depredador formidable, la serpiente de cascabel. Lo que distingue a la serpiente de cascabel es la presencia de un apéndice sonoro en la cola que agita para alertarnos de su presencia, aunque solo sea para comunicarnos que la dejemos en paz. Número 6. Coevolución en el desierto, el murciélago y la polilla. Las adaptaciones que presenta el murciélago le permite ser un hábil depredador y así alimentarse de las polillas. Sin embargo, esta especie ha desarrollado adaptaciones que les evitan ser presa fácil. A este tipo de interacción, donde las dos especies evolucionan conjuntamente a lo largo del tiempo, los conocemos como coevolución. Número 7. El ajolote, una deidad en extinción. En el fondo de los canales de Xochimilco vive una salamandra que muestra sus branquias sobresaliendo de la parte trasera de su cabeza, en forma de pluma, lo que le hizo ganarse el título de hermano de Quetzalcóatl, el ajolote. Sin embargo, este reconocimiento no ha evitado que el ajolote esté en peligro de extinción. Con la introducción en los años 70 de carpas y tilapias en Xochimilco, el ajolote ha reducido su población, pues se ha convertido en presa. El ajolote tiene gran importancia como bioindicador de aguas limpias, controlador de plagas de mosquitos y algunos otros insectos, pero también es utilizado en la investigación médica, y si no se toman medidas para la conservación de esta especie, dejará de existir en los próximos 7 años. Número 8. Compitiendo por recursos, el lirio acuático. Este mismo ecosistema podemos encontrar al lirio acuático, el cual puede cubrir rápidamente un lago con ayuda de sus hojas, que se elevan sobre el nivel del agua. Además, se puede reproducir asexualmente a partir de un pedazo de hoja o de un bulbo. Número 9. Depredación y equilibrio, el búho del Ártico. Las poblaciones de depredadores con frecuencia crecen conforme sus presas se vuelven más abundantes, lo que las hace todavía más efectivas como agentes de control. Los ecólogos encontraron un caso de este control poblacional en la interacción entre los lemmings y el búho ártico. Y finalmente, número 10. Competencia entre manadas, el lobo. El canino del Ártico es muy territorial y defenderá su espacio de otros lobos o incluso de otros depredadores, ya que la gran mayoría tiene el mismo tipo de alimento que ellos, y el hecho de tener competencia reduce sus posibilidades de sobrevivencia. Las manadas se mantienen separadas y evitan confrontarse, principalmente en los márgenes de su territorio. El reto de hoy es el siguiente. Te invitamos a llenar tu tabla con la información más relevante que se mencionó en esta sesión. Continuaremos con la clase de geografía, titulada El tiempo atmosférico y el clima. El aprendizaje esperado es: explica la distribución de los tipos de climas de la Tierra a partir de la relación entre sus elementos y factores. El énfasis es distinguir tiempo atmosférico, clima, atmósfera y troposfera. Nuestro resumen dice así: regularmente recurrimos a un pronóstico del tiempo principalmente para analizar elementos del clima que afectan a la población de manera directa. La temperatura, para saber si usaremos un suéter o algo más ligero. La precipitación, por si ocuparemos un paraguas y ropa adecuada a las lluvias, pero también es importante saber si habrá viento y en qué dirección sopla.
Las condiciones climáticas de cada país cambian con el tiempo y los reportes climáticos solo pueden describir sus elementos durante un periodo corto, por lo que se realizan todos los días. Al realizar una proyección de cómo cambiarán los elementos del clima, como la temperatura, la precipitación o el viento, lo conocemos como pronóstico del tiempo, donde un meteorólogo realiza cálculos climáticos previstos en el día. Los estudios de las condiciones en el estado del tiempo los realiza un especialista en meteorología, que es la parte de la física que estudia los fenómenos de la atmósfera, la climatología, el viento, la lluvia, los rayos, entre otros. En nuestro país es la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, la institución encargada de proporcionarnos el Servicio Meteorológico Nacional a través de reportes del pronóstico del tiempo. Por lo tanto, la persona que realiza los estudios es un meteorólogo. El estado del tiempo es la suma de las propiedades físicas de la atmósfera en un momento y lugar determinado, por lo que en la mañana puede estar soleado, por la tarde lloviendo con viento y por la noche sentirse frío. El clima hace referencia al promedio de estas mismas propiedades atmosféricas, pero durante largos periodos. Definimos como atmósfera la capa de gases superficial que se encuentra en contacto con la corteza terrestre debido a la fuerza de gravedad en el caso de nuestro planeta, pero realmente todos los cuerpos celestes cuentan con una. La atmósfera terrestre está dividida por capas, y estas disminuyen la cantidad de oxígeno según se encuentren alejadas de la superficie. Entre más exterior sea la capa, menor cantidad de aire respirable encontraremos. Pasa lo mismo con la cantidad de presión atmosférica y temperatura. La capa más baja de la atmósfera se llama troposfera, y en ella ocurren todos los fenómenos meteorológicos como los vientos, la lluvia y la nieve, que influyen en los seres vivos. Además, en esta capa se concentra la mayor parte de oxígeno y vapor de agua. Diversos fenómenos como la temperatura, la lluvia y el viento se generan en la atmósfera, esta capa de aire que nos cubre y que influye sobre nuestra vida cotidiana y a largo plazo. Esos fenómenos interactúan y provocan un estado del tiempo, un clima y una región natural diferente en cada lugar de la Tierra. La lluvia, por ejemplo, proviene de algunos tipos de nubes. Las nubes que frecuentemente producen lluvia se llaman cumulonimbos. El reto de hoy es el siguiente. Te planteamos un reto. ¿Tienes en tu guardarropa prendas que puedas utilizar en caso de lluvia, nieve, calor o frío? Te mostraremos imágenes con diferentes prendas de vestir u objetos que nos protegen según el estado del tiempo y deberás contestar con la opción más adecuada. ¿En qué tipo de clima podría utilizarse este objeto? A. Lluvia. B. Viento. ¿En qué situación usarían la siguiente prenda de vestir? Opción A, frío, opción B, calor. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.